en las regiones, ¿qué dice? Celeste. Ahora se los voy a leer en la versión Dios habla hoy. Es el mismo verso 12. Escuche lo que dice: porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Muchas gracias por esa reverencia. Puede tomar su lugar. Quiero compartir con ustedes el tema: una lucha invisible pero mortal. El desafío que afronta la iglesia actualmente no es una lucha que de repente surgió de la nada. Esta es una lucha que ha venido por décadas o por siglos. Nosotros designamos líderes y un líder siempre tiene el deseo de hacer las cosas bien, tiene el entusiasmo, tiene la energía, tiene la ambición de querer trabajar en la obra, pero hay una fuerza contraria que ataca y desafía la vida del cristiano. Debo de mencionar que nosotros vivimos en un mundo donde gobiernan dos reinos: el reino de la luz, que es Jehová de los ejércitos, el principal de ese reino, y el reino de las tinieblas, en donde Satanás es el que gobierna esa área. Cuando nosotros nos presentamos a hacer la voluntad de Dios, pues por lógica el equipo contrario siempre nos va a desafiar a que nosotros no logremos los propósitos de Dios. Pensando en la vida material o secular, ustedes se recordarán, yo no sé cuántos ya tienen planes para este año. Póngase las pilas, porque ya se nos fue el primer mes, ya solo nos quedan 11 meses. Porque uno dice, bueno, este año yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a estudiar, yo me voy a preparar, yo quiero trabajar en tal lugar, yo quiero hacer esto, y uno hace un montón de planes. Y de repente uno dice, pero ¿por qué? ¿Cómo cuesta lograr o realizar mis planes? Es lógico, porque hay alguien que no lo permite. Hay alguien que se opone a hacer las cosas bien. Pensando en el liderazgo cristiano, siempre uno quiere hacer las cosas mejor. Siempre uno ayuna, uno ora, uno procura buscar al Señor porque quiere agradar a su Señor. Pero el enemigo nunca va a dejar tranquilo a un cristiano, a menos de que este cristiano se afirme cada día más y más delante de Dios y pueda vencer todo obstáculo maligno. Hay muchos que creen o piensan que en la lucha del cristiano es toda la vida. A mí en el libro de Santiago capítulo 4 verso 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué dice? Y huirá de vosotros. Entonces nosotros tenemos que poner nuestra confianza primero en Dios, no en nuestras fuerzas, no en nuestras habilidades, no en nuestra ambición o en nuestra suposición, sino que yo descanso y me refugio bajo el abrigo del Altísimo. Y esta lucha que le acabo de mencionar es constante y lo hemos visto desde mucho tiempo atrás a través de la palabra de Dios. Y sobre ello quiero hablarle en tres áreas. Número uno, en primer lugar quiero hablarle de la persecución de ministerios. Satanás siempre se ha ocupado en matar a los profetas. Dios tiene propósitos grandes para los hijos, pero Satanás siempre se ha ocupado por atacar la vida de cada uno de los profetas. Viene a mi mente en el caso del profeta Isaías, un gran profeta de Dios. ¿Sabe qué pasó con el profeta Isaías? ¿De qué forma murió? Dice que lo metieron dentro de un tronco de árbol hueco, lo meten ahí y muere aserrado. Esa es la forma en que muere el profeta Isaías. Viene a mi mente también el caso de Elías. Elías, un hombre que fue muy perseguido por una mujer llamada Jezabel, le hizo la vida imposible. Entonces vemos a través de la historia que muchos de los profetas fueron perseguidos. ¿Y quién estaba actuando quién estaba actuando detrás de todo eso? ¿Los hombres? No, era Satanás mismo. Después los apóstoles. Los apóstoles vivieron una persecución tan grande, tan fuerte, tan caótica, e incluso cuando Nerón quemó Jerusalén le echó la culpa a los cristianos. Viene a mi mente también el caso de Pablo,
cuando él escribe a Timoteo, le dice: yo ya estoy a punto de ser muerto. Pero hay algo que él recalca, que sigue estudiando y aprendiendo la palabra de Dios a pesar que estaba a punto de que lo mataran. El apóstol Pedro, él dijo lo siguiente: yo no soy digno de morir como mi Señor, porque a él lo iban a matar crucificado, así como Cristo. Y él dice: yo no soy digno de morir como mi Señor, a mí crucifíquenme de cabeza. Él fue crucificado de cabeza. Esa era la forma en que el apóstol Pedro falleció. El apóstol Juan, desterrado en la isla de Patmos. Pero podemos ver entonces de que la persecución siempre ha habido a través de las diferentes áreas en los ministerios. También podemos ver que los primeros cristianos, cuando vemos a través del libro de Hechos capítulo 2 en adelante, o toda la historia del libro de Hechos, habla de una persecución constante contra los cristianos. Los primeros evangélicos o los primeros cristianos que no realizaban servicios como nosotros lo hacemos dentro de un templo cómodo, quizás un poco frío, pero cómodo. Los primeros cristianos buscaban a Dios en catacumbas, y todo aquel que lo consideraban o veían que era cristiano lo agarraban, lo amarraban y lo metían al circo romano o al coliseo. Ahí lo metían y podía morir de dos formas. Número uno, destruido por las fieras, o en el segundo de los casos, lo que dice también algunos libros históricos, como antorchas humanas. Aquel que no renunciaba a ser cristiano era quemado vivo. Uno de los discípulos de Juan el teólogo, le preguntan y le dicen: mira, le dice, o renuncias a tu Dios o te quemamos vivo. Y él dice: se tardan más en preguntarme si renuncio a Dios, mejor mátenme, porque yo de Dios no renuncio. Era un hombre que estaba aferrado a su fe, confiando en el Señor, porque sabía que su lucha era constante. Y ese hombre prefirió morir. Muchos murieron así. Muchos murieron así. Otro de los aspectos también que vemos a través de la persecución contra los ministerios, que estamos viendo el punto número 1, la destrucción de ejemplares de la Biblia. ¿Sabía usted que la Biblia que nosotros tenemos, levántele su mano los que traen Biblia en esta mañana, esa Biblia, hubo gente que murió, dio su vida y corrió sangre por esa Biblia que usted y yo tenemos? En la actualidad nosotros tenemos la ventaja de ir a una librería, de escoger desde la Biblia más cara hasta la más económica, o hasta la más apta para nuestra persona, porque hay jóvenes que buscan una Biblia de joven, las damas buscan una Biblia para mujeres, los caballeros buscan una Biblia de caballeros, los estudiosos de la palabra de Dios buscan una Biblia que tenga estudios bíblicos. En la actualidad es una facilidad obtener una Biblia, pero hubo un tiempo en donde tener una Biblia era un desafío. Tener una Biblia era que su vida corría peligro. Hubo un tiempo en donde la gente no tenía los 66 libros como nosotros lo tenemos en la Biblia. Había gente que tenía solo fragmentos de los libros poéticos, un fragmento de los profetas, un fragmento simplemente del Evangelio de Mateo. Ni siquiera lo podían tener completo como nosotros lo tenemos ahora. Hubo gente que fue perseguido por eso. Viene a mi mente también la historia de un varón allá en el África, en donde estuvo corriendo porque le dijeron de que en cierto lugar iban a repartir Biblias. Y pero él tuvo que llegar a ese lugar, 3 días de camino tuvo que tomar para llegar a ese lugar para obtener una Biblia. Y cuando llega, ya habían terminado de repartir todas las Biblias. Y este hombre dice: yo he venido porque quiero una Biblia. Y la persona que estaba regalando la Biblia dijo: discúlpeme, caballero, pero desde el segundo día que estábamos aquí se acabaron las Biblias. Usted ya no consiguió nada, discúlpenos. Y de repente este varón que corrió 3 días ve la caja vacía y le dice: ¿me pueden regalar esa caja? Le dice: pero es que ya no tiene Biblias. Pues sí, pero yo quiero tener esa caja. Y el hombre que repartió la Biblia dice: le voy a regalar, pero con una pregunta: ¿por qué usted quiere esa caja vacía? Mire, dice, por lo menos yo voy a llegar a tener la satisfacción de tener una caja vacía en donde fue portador de la palabra de Dios. Un hombre que se conformaba con una caja vacía, que no tenía nada, pero en su interior decía: por lo menos tener algo en donde fue instrumento para algo tan maravilloso como es la palabra de Dios.
En el año de 1500 más o menos, en la época del oscurantismo, muchos no podían leer la Biblia como nosotros lo leemos en la actualidad. Los únicos que podían leer la Biblia eran los sacerdotes católicos. Todos los que tenían una jerarquía dentro del catolicismo romano eran los únicos que podían leer. La persona que tomaba una Biblia, es por demás que tuviera una Biblia en su mano, no lo podía leer porque estaba en latín. Hombres que fueron perseguidos porque traducieron la Biblia al español o al inglés, esos hombres tuvieron que correr peligro su vida. Bueno, de hecho los mataron. Y nosotros tenemos una facilidad de tener una Biblia, pero detrás de todo ello ha venido una persecución constante. Nosotros estamos en la gloria, para la honra y gloria de Dios. Yo no sé si usted se da cuenta de eso, pero nosotros estamos en una época en donde es cierto hay una pandemia, pero no nos limita para alabar a Dios. Estamos quizás en una pandemia, pero eso no nos puede callar a nosotros, no puede cerrar nuestra mente, y podemos seguir alabando y glorificando al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es bueno con usted y es bueno conmigo. En la actualidad, otras persecuciones contra los ministerios están contra los pastores, contra los misioneros. Hay mucha gente que está muriendo por el evangelio. Pastores que los sacan de la iglesia junto con su esposa, con sus hijos, y le dicen que si o renuncian del evangelio o los van a quemar. En la actualidad, estamos en pleno siglo XXI y mucha gente está muriendo por este glorioso evangelio. Gente que muchas veces, como los pastores no renuncian, los toman, los desnudan y los queman vivos en diferentes países del área del África. Hermano, hermana, nosotros estamos bien. Por eso me extraña cuando a veces hay gente que dice: no, hermano, es que a mí yo siento que nadie me quiere, por caras me hacen. Pero hay gente que ha sufrido por este glorioso evangelio. ¿Por qué? Porque Satanás está luchando, está persistiendo para que el evangelio se calle. Pero en el nombre de Jesús, este evangelio no se va a callar. Esto va a seguir, va a crecer, va a tener autoridad, porque la cobertura, la protección, la dirección lo da Dios y no lo da ningún hombre. Pero la persecución contra los ministerios ha insistido. Contra los misioneros, hablemos de misioneros. Misioneros que cuando van a ciertos lugares, lo primero que piensan, cuando los caníbales o cuando la gente indígena ve a un misionero, ¿sabe cómo lo ve? No lo ve como un portador de las buenas nuevas, sino que lo ve como un suculento almuerzo. Porque esa gente está sufriendo. Hermano, hermana, nosotros lo que hacemos, cuando a veces hacemos evangelismo, a veces hacemos misiones, hermanos, nosotros no corremos peligro. Quizás necesidades sí, pero peligro no corremos nosotros de muerte. Pero hay gente que está sufriendo en la actualidad. Hay gente que le dicen que o renuncia o se muere. Viene en mi mente también la de un misionero que de repente, cuando iba en las Amazonas del Perú, o en la jungla o en la selva de Perú, no lo reciben calurosamente, sino que lo reciben a punta de lanza. Y cuando de repente le dicen: bueno, ustedes qué vienen a hacer aquí, nosotros venimos a predicarles, nosotros tenemos dioses aquí, así que nosotros no nos vienen a interrumpir aquí. ¿Cuáles son sus últimas palabras antes de morir? Le dicen las personas de ese lugar a los misioneros. ¿Y sabe qué dijeron estos misioneros? Bueno, dijo, tal vez a nosotros nos van a matar aquí, pero de que alguien más va a venir en nuestro lugar y de que van a conocer este Cristo, lo van a conocer aunque nosotros tengamos que morir. El evangelio siempre está atacado por una obra satánica y diabólica. Pero hermano, hermana, ¿qué hacemos nosotros como cristianos? ¿Nos quedamos de brazos cruzados o seguimos persistiendo en este glorioso evangelio? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿A qué se refiere? Nuestra lucha no es personal. Hay gente que toma las peleas personales. Sí, es que a mí no me hablan, por algo ha de tener conmigo. Déjese de cuentos, déjese de niñerías. El Dios a quien servimos es más grande y es más poderoso, y a Él le debemos todo. Venimos a buscarlo a Él, venimos a honrarlo a Él. Si a alguien le cae mal, si a alguien no le saluda, órele, pídele a Dios para que cambie su actitud. Nosotros tenemos que ir avanzando. ¿Por qué? Porque Satanás lo que no quiere es que avancemos. Quiero entrar al punto número 2.
La número 2, o el segundo punto que quiero compartir, es la introducción de falsas doctrinas. Hay una fuerza contraria del enemigo en donde está metiendo falsas doctrinas dentro de las congregaciones. El evangelio ya no es tan puro como está en la actualidad. En el evangelio hay muchas cosas que se están metiendo que no son a favor de la palabra de Dios. ¿Qué es una falsa doctrina? Es lo que no está escrito en la palabra de Dios, es lo que va en contra de la voluntad de Dios. Eso es una falsa doctrina. Recordemos que el padre de la mentira y del engaño es Satanás. Y él puede hacer que todo parezca tan bien, tan normal, pero detrás de todo eso hay una fuerza diabólica que está destruyendo las iglesias cristianas. Por ejemplo, podemos ver también las falsas enseñanzas. Hermano, hay algo que decía en el primer culto. Hay unas doctrinas que están saliendo en la actualidad que hasta vergüenza da mencionarlo. Porque vi en cierta ocasión de un cierto cristiano que estaba orando por mujeres que eran estériles y que para que ellos pudieran resultar embarazadas hacían unos actos horrorosos, hermano. Hermano, eso no es de Dios. Eso no está en la voluntad de Dios. En la actualidad ahora se venden sanidades, ahora se venden el agua de la bendición, se vende la cruz de la natividad, la rosa, no la de Guadalupe que usted ve, pero están vendiendo rosas por allí. El lienzo de Jesucristo, la piedra, la cruz de la natividad, están vendiendo de todo. Ese no es el evangelio el cual habla esta bendita Biblia. Pero en la actualidad se ve un montón de cosas. Lo he visto y lo hemos experimentado aquí en la iglesia. Una familia de ancianos que entraron aquí y nos dicen: miren, fíjense que esta es la iglesia tal y tal. ¿Cuál es su necesidad? Le digo: fíjese que nosotros queremos que oren por nosotros. Y ahí está mi esposa que estaba conmigo y me dice: pero yo no sé cuánto sale que oren por nosotros. ¿A qué se refiere con cuánto sale? O sea, ¿de cuánto dinero estamos hablando? Porque hay lugares en donde están enseñando que para recibir sanidad usted tiene que pagar, usted tiene que hacer sacrificios. Si usted tiene un carro, de ese carro por su sanidad. Hermano, hermana, no es el evangelio que el Señor quiere. Pero detrás de todo eso, la culpa no es de la gente. No lo voy a tomar personal también. No voy a empezar a señalar y decir: es que yo lo he visto en tal, yo lo he visto. No, ore por ellos. Porque el enemigo está atacando de una manera tan fuerte. Porque lo que Satanás quiere es que muchos cristianos se pierdan y no vayan cuando Cristo venga por una iglesia amada. Satanás está envolviendo muchas cosas dentro de Satanás pareciendo buenas, aunque son contrarias a la palabra de Dios. Otra de las cosas que está introduciendo, otra de las falsas doctrinas que Satanás está metiendo dentro de las iglesias, es el emocionalismo. No importa que no haya Espíritu Santo, con tal que yo salga contento, con tal que yo lleve una palabra de positivismo. Eso es filosofía del positivismo, pero eso no es palabra de Dios. Lo que importa es que yo salga alegre. A mí lo que me importa es que yo salte, que yo grite, que yo sude, que yo haga un montón de cosas. Eso es lo más importante. Eso no es lo importante. Lo importante es el Rey de Reyes y Señores de Señores. Lo importante es darle lugar a Él, la alabanza a Él, la adoración a Él. Cuando nosotros decimos: canta, hermano, recuérdese que no lo canta por nosotros, lo cantamos al Rey de Reyes y Señores de Señores. Pero la manipulación ha entrado así. Hay lugares en donde se presenta el ministerio de alabanza. Primero que tiene que salir humo, fuego, luces, de todo, hasta allí. Eso es emocionalismo. Usted va a decir: entonces todo eso, ¿usted está contrario a eso? No, yo no le estoy diciendo que estoy contrario a eso. Yo quiero que analice eso. Yo quiero que comprenda lo que está sucediendo. Eso no está en la palabra del Señor. Ustedes se recuerdan algún pasaje bíblico en donde Jesús le dice a sus discípulos: bueno, prepárenme el lugar porque ya voy a salir. ¿Usted se recuerda algún pasaje de la Biblia en donde le tuvieron que echar juegos pirotécnicos al Rey de Reyes para salir a presentarse delante del pueblo? Debemos de entender, no le estoy hablando de un evangelio cuadrado, tampoco no es eso. Le estoy hablando de la palabra de Dios, porque hay gente que muchas veces dice: este pastor me dio duro, como que supiera lo que estoy viviendo. No soy yo, es Dios el que conoce su vida. Hay gente que se ofende, hay gente que me dice: hermano, yo voy a llegar a la iglesia, pero se compromete a no ofenderme. Hermano, hermana, yo no soy el que habla es la palabra de Dios.
Ahora, si yo tengo algo en contra de usted, yo voy y directamente se lo digo a usted. Pero si es palabra de Dios, yo doy lo que es la palabra de Dios. Otro de los aspectos que se han introducido dentro de las iglesias de doctrinas falsas: las tradiciones humanas son más importantes que hacer la voluntad de Dios. Por eso yo no estoy de acuerdo cuando algunos dicen: es que, mire, yo no voy a tal fiesta porque el pastor lo dice. Mire, yo no me he visto de tal forma porque el pastor lo dice. Mire, yo no como tal cosa porque el pastor lo dice. No, hermano, estamos mal. No es el pastor. El día en que yo le diga: hermano, tráigame su carro porque dice el Señor que me va a dar su carro, dice el Señor que me va a dar su casa, dice el Señor que me va a dar su teléfono, dice el Señor que me va a dar la Biblia, la tablet que usted tiene. Entonces ahí sí, piénselo. Eso ya son tradiciones de hombres. Pero cuando es la palabra de Dios, dele a Él toda la gloria. No es el hombre el que nos habla, es Dios, es su palabra el que nos enseña. A mí me ha gustado siempre enseñar. Tal vez no soy un experto en la exégesis, tal vez no soy un experto en teología, pero lo que aprendo lo presento porque yo sé que allí está nuestro crecimiento y allí está nuestro fundamento. ¿Sabía usted que hay cristianos que dicen: al fin encontré la verdad usted? ¿Y dónde se encuentra? Con los mormones, con los testigos de Jehová, con los católicos, porque ahí en realidad está la verdad. ¿Sabe qué pasó? Fundamento de la palabra de Dios. Cuando hay un fundamento en la palabra de Dios, ya no voy a decir: es que el hermano Mateo me lo prohíbe. No, sino que yo sé que Dios es el que me dice lo que debo y no debo hacer. El apóstol Pablo así lo dice. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, en versos más adelante, dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas son lícitas, mas no todo me edifica. El apóstol Pablo tenía un fundamento sólido en la palabra de Dios y no en la manipulación de doctrinas, no en falsas doctrinas. Por eso es importante, hermano, hermana. Otro de los aspectos también que muchas veces es importante también en las falsas doctrinas en relación a la mentira y el permitir el pecado con tal de no ofender a nadie. No tenga pena, usted viva como sea, no importa. Lo importante es que venga a la iglesia. Hermano, hermana, Dios quiere vernos día con día agradables delante de Él, que seamos ofrenda agradable delante de Él, que constantemente nosotros hagamos lo que Él quiere y no lo que yo creo o con lo que me puedo justificar. Y esto es lo que para muchos es difícil. ¿Y sabe por qué es difícil? Porque el enemigo nos dice: ¿cómo vas a dejar que te van a manipular? ¿Cómo vas a dejar que te van a gobernar la vida? Hermano, hermana, hay algo muy importante que nosotros debemos de atender, que es la palabra de Dios. Una de las cosas que recomendamos siempre es: ¿cuántos capítulos ha leído usted en la actualidad? Ya no tenemos ese viejo tablero ahí atrás de cuántos capítulos hemos leído, porque nosotros debemos de ser conscientes delante de Dios cuánto leemos la palabra de Dios. Parece que se asustaron. Hermano, hermana, las doctrinas falsas que están siendo involucradas dentro de la iglesia son tan fuertes y tan visibles en la actualidad. Cierta iglesia de repente empezó a entonar despacito en su versión cristiana. ¿Y sabe qué dicen ellos? Lo importante es que la gente salga con ese entusiasmo y con esas ganas de regresar. Y el evangelio no es así. El evangelio es que regresemos con ganas de querer hacer cambios en nuestras vidas, de hacer mejor las cosas delante de Dios. Y quiero entrar al tercer punto, para no seguir tocando ese punto. Número 3, o el tercer punto, es la manipulación diabólica. Hay una manipulación tan fuerte del diablo que lo que produce muchas veces es la falta de apoyo. La falta de apoyo. Hermano, ¿qué dice? Si va a trabajar. No, hermano, yo ya no, usted, nadie me apoya. Porque esa es nuestra perspectiva de vida. Dios bendiga a cada uno de los que también asumieron nuevamente el desafío en este año, porque nosotros dijimos: el desafío va a ser fuerte. Se lo dijimos, nosotros no les ocultamos nada. El desafío va a ser fuerte. No van a trabajar por directivas, van a trabajar por un liderazgo que va a empezar a formar y a fortalecer cada área. Y sabe, a mí me agradó cuando dijeron: con mucho gusto, solo ayúdenos y guíenos cómo hacerlo. Porque eso es lo que se necesita muchas veces. Porque el enemigo muchas veces nos dice: pues vas a apoyar. Si te recuerdas que a ti no te apoyaron,
Si cuando pediste una colaboración, ¿acaso te dieron? Entonces no ayudes, no colabores, no participes. Lo tuyo es tuyo y lo demás es ganancia. Satanás está endureciendo muchos corazones, muchas vidas. ¿Y sabe qué le dice usted, Satanás? Si estás bien, estás cómodo, no necesitas salir de tu comodidad. Hay una manipulación diabólica. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Hay posesión demoníaca y manipulación demoníaca. La posesión demoníaca es aquel en donde una persona termina demonizada. Manipulación diabólica es en donde yo vivo, pero no vivo como Cristo quiere que viva, sino que vivo con una mente errada, con una mente llena de maldad, porque la manipulación diabólica a veces tiene más poder, tiene más autoridad que la que tiene Dios sobre nuestras vidas. Nosotros debemos de entender eso. Si estoy en el equipo, le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Hay dos equipos famosos aquí en Guatemala. No voy a hablar de que están en Guatemala, y que son pero enemigos, yo creo que hasta a muerte, creo yo. Y lo he visto porque a través de las noticias he visto cómo en cierta ocasión pelearon y hasta hubo muertos. Comunicaciones y los Rojos no se llevan. Haga de cuenta que usted es del equipo de Comunicaciones, pero como usted ve que va ganando los Rojos, se pasa usted los Rojos. Y cuando ve que los Rojos están perdiendo y van ganando los de Comunicaciones, se pasa el equipo de Comunicaciones. Y yo vengo y le pregunto: hermano o hermana, ¿de qué equipo es usted? Usted me va a decir: mire, cuando le va bien a los Rojos estoy con los Rojos, y cuando le va bien a los Cremas estoy con los Cremas. Usted no tiene identidad, usted no tiene fundamento. Es más, usted no es leal. Hay algo que dicen los superchivos de Kieshe, la verdad, que en los tiempos buenos o en los tiempos difíciles, ¿qué dice la afición? Siempre está con ellos. Eso se llama lealtad. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a tener lealtad a Dios. No buscarlo cuando nos conviene, no buscarlo solo cuando estoy necesitado. Quiero terminar con esto. La manipulación diabólica ha sido tan fuerte que incluso produce satisfacción a ver directivas destruidas o a líderes destruidos. Sí, bravo. Ya vio, hermano, yo le dije que no se podía. Mejor mire, oremos. Pero la manipulación diabólica, el diablo dice: ¿te diste cuenta que no pudiste? Es que si no vales nada. Si vos, mire, el diablo, él no respeta nuestras vidas, no nos respeta como personas. Él nos trata de voz, nos trata de basura, nos trata de escoria, nos trata de lo más vil que pueda haber en el mundo. Así nos trata Satanás. Yo decía en cierta ocasión, yo estuve a punto de renunciar en el pastorado. Estuve, pero por una pequeña parte, porque dije: no hay apoyo, como que ya nadie quiere. Y lo primero que yo sentí que Satanás me dijo: ¿te diste cuenta que tu trabajo no vale? No sirves para nada. ¿Sabe? Lo peor que sentí que me dijo fue cuando: te escogieron porque no había más opciones. Cuando yo sentí eso, a mí me dolió bastante. Y de repente alguien se me acerca y me dice: hermano, me dice, quiero compartirle lo siguiente. De todos los años que lo he escuchado predicar, esta es la primera predicación que me gusta. Yo dije: esto es la última y aquí nos vamos. Y yo voy y le digo al Señor: bueno, Señor, hasta aquí nada más llegué y yo renuncio, porque el primero que le tengo que renunciar es a Dios, no a los hombres. Yo eso lo entendí y le dije: bueno, Señor, aquí está. Y el Señor me hizo entender que Él me ama tanto, y que si yo estoy en este lugar, e incluso yo le dije: Señor, no importa, yo dejo el privilegio del pastorado, yo lo dejo y me regreso al ministerio de alabanza. Yo no me voy de la iglesia porque no hice nada, no he hecho nada malo. Lo único es que si no soy útil, por lo menos yo sé que en algo soy útil. Y el Señor me hizo sentir que si estoy en este lugar no es por el privilegio,
sino porque Él me ama mucho. Porque Él lo ama mucho a usted. Usted está en este lugar porque Dios lo ama a usted. Porque Dios cuida de usted. Dios lo ha protegido. Dios le ha enseñado que lo ama de diferentes maneras, aunque no nos hemos dado cuenta. Pero Dios siempre nos ha extendido sus brazos de amor. Usted puede decir, pero a mí nadie me ha valorizado. Pues sí, pues que es lo que el diablo quiere mostrarnos, de que nadie nos valoriza, que no valemos nada, que nadie nos respeta. Porque hay gente que ha renunciado en el liderazgo porque dice, es que a mí nadie me respeta. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Doblar nuestras rodillas y hacer que Dios nos dé ese respeto que nosotros necesitamos. Antes de agradar al hombre, agrademos primero el corazón de Dios. Si agradamos el corazón de Dios, tenemos el respaldo total. Aún así se vea difícil la situación, Dios nos va a respaldar. Dice su palabra, yo estoy contigo, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Si yo tengo que entender, entonces tengo que conocer que hay una lucha invisible, pero letal, pero mortal, que está atacando muchas vidas. La manipulación diabólica está produciendo la satisfacción que no haya servicios en los templos. ¿Sabe que hay gente que dice, qué bueno que no hay muchos cultos en la iglesia? En cambio antes tantos que había usted. Seguimos haciendo cultos en Zoom, seguimos predicando en Facebook. Usted dirá, ¿y usted por qué lo hace? Porque hay gente que quizás no puede asistir por trabajo, pero está viendo los mensajes. Y cuando podemos asistir, mire hermano, yo prefiero estar en el templo. Yo prefiero estar en el templo, porque aquí es donde nos reunimos y estoy cumpliendo lo que la palabra del Señor dice en el Antiguo Testamento. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Y qué? En armonía. Pero alguien puede decir, déselo al Señor. Alguien puede decir, hermano, pero eso es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento lo vuelve a hablar en el libro de Hebreos. Dice que no debemos dejarnos de congregarnos como algunos lo tienen. ¿Por qué? Vaya. Estamos en la número 3. La falta de deseo de buscar de Dios. Esta pandemia vino a desafiar a muchas vidas, a muchos hogares. Porque hay alguien que pudo haber dicho, ya no oro como antes, ya no leo la palabra como antes, ya no me entero de las cosas de Dios como antes. Me dolió en el corazón cuando alguien lo visitábamos y le decíamos que viniera a los servicios o que asistiera a los cultos cuando no había pandemia todavía. Y sabe que me dijo, hermano, me dijo, ¿qué días son los cultos? Pues a mí hasta los cultos se me olvidaron. Hermano, hermana, a mí me dolió, nos dolió con mi esposa. Pero ¿cuánto más le pudo haber dolido a Dios? ¿Cuánto más le pudo haber dolido a Dios? Pero hay una manipulación diabólica. Hermano, hermana, que usted luche por venir en cada servicio, eso no es casualidad. Hay alguien que está empeñado en que usted no se levante. Hay alguien que está empeñado en que usted tenga problemas con tal de no buscar de Dios. Hay alguien que le puede meter inclusive un pequeño dolor de cabeza, le puede meter un pequeño problema, se puede tropezar, puede Satanás hacer cualquier cosa con tal de que usted no busque de Dios. Porque el trabajo del diablo eso es. El trabajo del diablo es lo que dice en el libro de San Juan 10:10. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Por eso alguien me dijo a mí, hermano, es que el diablo me quiere ver destruido. Y le digo, qué mentira más grande, hermano. ¿Y por qué? Me dice, el diablo no lo quiere ver destruido, el diablo lo quiere ver muerto. Porque así dice la palabra de Dios. Pero los que confiamos en el Señor, levantaremos alas. Vamos a caminar y no nos vamos a cansar, porque Dios va a fortalecer nuestras vidas. La manipulación diabólica también sabe que está trayendo una falsedad de amor entre hermanos y familia o hacia el prójimo. ¿Existe ahora en la actualidad el amor cuánto vales o cuánto le puedo sacar yo? Yo lo amo, pero ¿qué me va a dar? ¿En qué me puede colaborar? Hay gente que dice, demuéstreme su amistad dándome algo. Yo le doy mi amistad, pero demuéstreme con qué me va a invitar. Yo le voy a dar algo, pero ¿qué va a hacer por mí? Esa no es la amistad. No es el amor de la cual Dios predica. Dios habla de un amor sin límites, un amor sin condición,
Un amor en donde nosotros amamos a los demás, no por lo que son, no por lo que tienen, sino porque los amamos en verdad y con todo el corazón. No lo amamos por distinción, no los amamos por preferencias, no los amamos por altura, ni por ancho, dijera. No es por eso, sino que debe ser un amor genuino de los unos por los otros. Alguien puede decir, pero ¿cómo voy a amar a esa persona si es tan feo? Huele mal. ¿Cómo puedo amar a esa persona si es tan malo? El único que juzga es Dios. Nosotros no juzgamos a ninguno. Nosotros no tenemos ni siquiera el derecho de juzgar. Es Dios el quien juzga nuestras vidas. Debemos de dejar a un lado otra de las manipulaciones diabólicas. Es de que, bueno, ¿qué voy a hacer yo si busco a Dios? ¿Qué va a pasar? Porque voy a perder fuerza, voy a perder valor. Hay gente que ha perdido valor frente a la enfermedad, porque cualquier dolorcito dice, ya me dio aquella cosa a usted. De plano ya estoy contagiado. No creemos que el poder de Dios es más grande que toda obra de maldad. ¿Es que acaso no hemos entendido el poder que Dios tiene cuando nosotros nos humillamos delante de Él? ¿Es que acaso nosotros no hemos entendido que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo? ¿No hemos entendido todavía eso? Tenemos que aprender a saber de qué lado estamos. ¿Del lado del ganador o del lado que ha fracasado desde ya? Quiero terminar con esto. Lo que dice aquí la palabra del Señor. En primera de Pedro capítulo 5 verso 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Verso 7: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermano, es que mire, yo no sé qué me pasa, pero yo lucho. Es que no luche con sus fuerzas, luche a través de la oración. Hermano, es que yo ya no siento nada, ayune. Hermano, pero no tengo tiempo para ayunar. Aunque sea en el trabajo, ayune. Dígale: Señor, perdóname, quizás no voy a pasar toda la mañana postrado en tu presencia. Quizás aquí manejando, quizás aquí trabajando, quizás aquí martillando, quizás aquí acomodando papeles, pero yo quiero presentarte en ayuno para pedirte que me ayudes. Quiero hacer las cosas bien delante de ti. Pero ¿cuál es la actitud que se debe tener? Humillarnos. Una persona que se humilla es aquel, como dijo el salmista David: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Siendo un rey, teniendo un palacio, teniendo toda la riqueza, se comparó con un siervo. ¿Y qué es un siervo? Hablemos. Comparado con un venado. Bajó su nivel, su estatus quizás social, su poder económico, su poder político. Se despoja de todo eso y se presenta como un animalito obediente delante de Dios a pedir de su ayuda. ¿Por qué no hacemos eso delante del Señor en esta mañana? Despojémonos de todo. Yo lo respeto por sus estudios, yo respeto por todo lo que se tiene, pero delante del Señor nosotros no tenemos absolutamente nada. Todos los que reconocen eso, pónganse de pie. Primera de Pedro 5, 6, 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Verso 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Nos quiere destruir Satanás. Hermano, mi vida me está costando, sí, hermano, pero si buscamos de Dios vamos a alcanzar la victoria en el nombre de Jesús. Verso 9 dice: al cual resistid firmes en la fe. Con fe, la fe en el evangelio, no con nuestra propia fuerza. Si yo voy a creer que alguien me va a ayudar, va a ser Dios. Levante sus manos.
Mire sus manos, mire sus manos, mire sus manos. Esas manos son poderosas. Esas manos son benditas. Esas manos pueden llevar sanidad. Esas manos pueden llevar liberación. Esas manos van a cambiar el rumbo de su vida cuando lo ponemos delante de Dios y decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Yo quiero agradarte, yo quiero adorarte, yo quiero hacer tu voluntad. Dice: resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo nuestros hermanos en todo el mundo. Yo no sé qué es lo que está pasando usted. Yo no sé qué lucha, qué problema puede tener usted. Pero de lo único que sí sé decirle con firmeza, que hay un Dios de poder que lo quiere ayudar. Hay un Dios que tiene poder para sanarlo. Hay un Dios que tiene poder para liberarlo. Hay un Dios que puede levantarlo, puede restaurar su vida. Lo que está deshecho, Dios hoy quiere volver a restaurarlo. Dios hoy quiere volver a levantarlo. Dios le dice a usted que lo ama. Dios le dice a usted que usted es importante, aunque el mundo diga lo contrario, aunque usted no reciba respeto, aprecio en su casa. Dios le dice que lo ama. Dígale: tú eres bueno conmigo, Señor. Dígale: tú eres bueno conmigo. Dígale al Señor: ayúdame a hacer tu voluntad.